El plan elaborado por Mario Santucho era audaz, una fuga en masa de 110 guerrilleros y militantes políticos de las principales organizaciones armadas, ERP, FARC y Montoneros. Fue el martes 15 de agosto en el penal de Rawson, a las 18 horas, con apoyo externo y por lo menos con una pistola que había sido ingresada a la cárcel oculta en una lata de dulce de batata. En cuestión de minutos, y después de asesinar a un guardiacárcel, los guerrilleros coparon el penal. El plan empezó a complicarse cuando el primer grupo, con los principales jefes guerrilleros, no encontró los camiones que los iban a llevar al aeropuerto de Trelew, ubicado a unos 10 kilómetros. A esa hora, un avión de Austral Líneas Aéreas que hacía un vuelo regular ya había aterrizado y la idea era secuestrarlo para escapar a Chile con todos los prisioneros a bordo. Mario Santucho, Domingo Mena y Gorriarán Merlo, todos jefes del Ejército Revolucionario del Pueblo. Marcos Osatinsky y Roberto Quieto, jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y Fernando Vaca Narvaja de Montoneros, lograron abordar un auto y pusieron rumbo al aeropuerto. Como parte de la logística dentro del avión de Austral, habían otros guerrilleros con armas de fuego disimulados entre los pasajeros. El avión iba carreteando cuando nos dieron el alarma de que había una bomba a bordo del avión. Entró personal uniformado con arma reglamentaria, abrieron la puerta y vimos gente armada ya dentro del avión, aproximadamente unas 4 personas, entre ellos creo que una de las mujeres porque yo subí hasta a bordo del avión. Subieron arriba y dijeron que nos quedáramos abajo, que iban a revisar a bordo. Lógicamente ya comenzamos a sospechar de que se trataba de algo más de que una bomba. Pedimos la posibilidad de un secuestro. Otros 19 guerrilleros que ya estaban listos para la fuga tuvieron que llamar a taxis y remises a Trelew para poder llegar al aeropuerto. Llamaron del penal. Ajá. Un taxi. Y al entrar ahí dicen, bájense señores. ¿Al llegar al penal? Sí. Esto dice no tengan ningún problema porque hemos tomado la cárcel. Y en ese instante llegan los otros taxis también. O sea, ¿cuántos taxis llamaron? 2 taxis y un remis. Y ahí subieron todos, los llevamos a la base. ¿Iban armados? Para bien. ¿Qué llevaban, por ejemplo? Llevaban ametralladora y pistola. Los 19 guerrilleros llegaron a la estación aérea y la coparon, pero el avión ya estaba despegando y para ellos empezaba otra historia. Nuestra intención era irnos, no hacer esto. No fuéramos todos, se fue solo un grupo. El resto no pudimos llegar a tiempo. ¿No llegaron a tiempo? No llegamos a tiempo. El resto del grupo que despegó, que pudo despegar en el avión, ya tenía órdenes precisas de que ustedes, si no llegaban a tiempo, ellos despegaran. Así es, sí. Así es. ¿Cuántos quedaron acá en este momento? Creo que somos de 19 o 20, en este momento lo vamos a contar. ¿Ustedes se demoraron en el camino? 19. ¿Cómo? ¿Se demoraron en el camino? ¿La demora se produjo en el Sí, camino? sí. Nada más que la tranquilidad para la gente que está acá. ¿Cuáles son las condiciones? No tenemos ninguna intención de hacer ningún daño a los civiles, ¿no es cierto? Les hemos aclarado, les hemos reiterado. Simplemente ellos los mantenemos aquí, incluso por seguridad de ellos, está la represión afuera, mientras transamos con la represión para entregarnos, ¿no es cierto?, entregar las armas y garantizar nuestra seguridad. ¿Cuál era el contexto político? En Argentina gobernaba una dictadura encabezada por el presidente Lanusse. Desde 1970 había organizaciones guerrilleras de izquierda que querían tomar el poder a través de la violencia armada, como el Ejército Revolucionario del Pueblo, y otras como Fuerzas Armadas Revolucionarias y Montoneros eran afines al peronismo. Los 6 jefes guerrilleros que pudieron escapar se fueron finalmente a Chile, donde gobernaba el socialista Salvador Allende, que les permitió viajar a Cuba. Los comandos superiores de cada uno de los grupos, de vuestros grupos, sea ERP, Montoneros o FARC, ¿entienden que la única posibilidad que hay es la salida a través de la escalada de violencia o que hay alguna otra posibilidad que se realice a través de un proceso electoral limpio y democrático? Nosotros no hemos elegido la violencia por la violencia misma, sino porque vemos que es el único camino que nos queda. En ese sentido, es decir, nosotros somos más pacifistas. Los guerrilleros finalmente se rindieron ante un juez y con la presencia de los periodistas, pero no fueron devueltos al penal de Rawson. Fueron llevados a la base de la Marina Almirante Sarr,
mientras el país se conmocionaba por la noticia. Los sucesos complicaban el panorama político porque en 7 meses estaba prevista una salida electoral. Pero fue inexplicable lo que ocurrió el 22 de agosto a las 3:30 de la mañana. Los prisioneros fueron sacados de sus celdas y acribillados por una patrulla a cargo del capitán de corbeta Luis Sosa y del teniente Roberto Bravo. El gobierno dio una versión increíble. Informó que se había tratado de un nuevo intento de fuga. Hubo 3 sobrevivientes que volvieron a la lucha armada y que hoy figuran como desaparecidos. 40 años después, el capitán Sosa y otros 6 marinos imputados están siendo juzgados por estos hechos. Pero el exteniente Roberto Bravo vive en Estados Unidos y no prosperó ante la justicia el pedido de extradición. Y Adriana Rojas tenía solamente 7 años cuando fue testigo directo de la toma del aeropuerto de Trelew por parte de los guerrilleros escapados del penal de Rawson. Fue un hecho que marcó definitivamente su vida y hoy rompe el silencio. Volvimos con ella al lugar del hecho. 40 años después, la nena del aeropuerto de Trelew. Adriana, ¿cómo era tu vida cuando tenías 7 años en el 72? Mi vida era venir todos los días, yo iba a la escuela. Mis padres tenían desde hacía unos meses la concesión de la confitería del aeropuerto de Trelew y nos quedábamos cuando salíamos de la escuela acá hasta volver a casa que terminaba el último vuelo. Cuando venías acá a la confitería, ¿qué hacías? Era divertido porque en este lugar, las casas que ya no están, había chicos de mi misma edad, entonces jugábamos todos los días. Jugábamos al fútbol, yo jugaba con ellos, en el estacionamiento, andaba en bicicleta. Hacía más frío que ahora, entonces se formaba una laguna y íbamos a patinar. Jugábamos con los carritos de las valijas a los piratas y nos subíamos. Una infancia distinta porque teníamos acceso a todos los aviones. ¿Qué estabas haciendo ese 15 de agosto de 1972? Era el último vuelo, estaba en la confitería y estaba ya en la pista carreteando el avión de Austral. ¿Qué hora sería? 6:30, 7 de la tarde. Y en un momento entran personas vestidas de gris, avisando que esto era un secuestro y la gente empieza a gritar y algunos se colocan abajo de las mesas. Incluso mi hermano estaba jugando al fútbol en el estacionamiento y le llamó la atención que cómo bajaban en remises y no bajaban en esos camiones militares que venían siempre. Y les digo, chicos, paren de jugar a la pelota y entren. Y mi hermano en ese momento pensó, ¿qué es esta gente que viene en un remis? Antes, los 6 primeros prisioneros habían abordado el avión de Austral, pero Adriana no se dio cuenta de nada. ¿Cuánta gente queda de rehén aquí en el aeropuerto de Trelew? Unas 60 personas aproximadamente, entre ellos niños, mujeres. Lógicamente los primeros minutos fueron de mucho nerviosismo y de mucha incertidumbre. Lo único que sí recuerdo es que cuando el jefe de la base, el jefe del aeropuerto, el doctor Torres, entra, le dice a mi mamá gallega, cállate, quédate tranquila, que estos no son de los nuestros. Nuestra intención era irnos, no hacer esto. Esto sino reafirmar que esto de alguna manera es reafirmar nuestra voluntad de lucha junto al pueblo. Nos explicaron que en realidad ellos habían planificado una fuga, que teníamos que entender que ellos estaban tratando de preservar esta Argentina, que no nos iba a pasar nada, que nos quedáramos tranquilos. No tenemos ninguna intención de hacer ningún daño a los civiles, ¿no es cierto? Estaban parados frente al kiosco, era uno de los que aparece y detrás de ellos estaba mi papá. Mi papá era delegado del Partido Demócrata Progresista
Y sí vivimos en una época, con las reuniones en casa, hablar de política y hablar de ideas, hablar de construcción, hablar de debate de ideas, hablar del valor de la democracia, pero que en algún punto se vendía la patria, pero había que poner un orden, y que el orden lo ponían los militares. Hubo escenas de mujeres que gritaban, escenas cómicas donde viene el gerente de Austral y dice, bueno, que consuman todo, que Austral paga todo, no hay ningún tipo de problema. ¿Vos estabas con miedo, estabas tranquila? ¿Qué te provocó esa situación? Esa situación de desconcierto entre los adultos, entre no entender qué pasaba, entre que uno de ellos en el kiosco viene y compra un chocolate y lo paga. Ellos se habían apostado en varios lugares. O sea, yo lo que yo recuerdo es que estaban en la puerta y cada uno tenía una tarea asignada de vigilancia. De hecho, en el baño estaba Ana Villarreal de Santucho. Y yo cuando entro me quedo helada, porque sobre la pileta estaba Ana Villarreal con su panza apuntando en la ventana. Cruzamos la mirada, ella baja, guarda el arma, me abraza, me acuerdo como si fuera hoy que ella estaba acá, la panza y yo así, y ella me dice, no tengas miedo, tengo hijas de tu edad y algún día cuando seas grande vas a entender que peleamos por una Argentina mejor. ¿Qué pasó después de ese abrazo de Ana Villarreal de Santucho? Después volvimos a la confitería y el tema era la entrega. Y había un grave problema. Esto es todo vidrio, y si Sosa, que estaba apostado y estaba todo rodeado del aeropuerto, disparaba, morían todos los civiles. Mi mamá coloca a todos los chicos y a las mujeres en la cocina, porque ese espacio era imposible que mataran a chicos y a mujeres. En aquel sector estaba la cocina, entonces es cuando yo me subo arriba de la cocina y miro por la ventana. ¿Por cuál ventana? Por esta de acá. Intento llegar, me paro sobre la cocina y veo cómo están ellos de espaldas, cómo se entregan. La famosa foto. La famosa foto. Los guerrilleros pidieron la presencia de la prensa, un juez y un médico para entregarse. Arman la mesa de negociaciones con garantías y después nos trasladan. Mi mamá se quedó y yo voy en un auto y lo único que recuerdo era el frío de esa noche a la base Almirante Sar para hacer el registro de todas las personas que habían estado en la confitería. ¿Cuándo y cómo te enteraste que habían asesinado a Ana Villarreal de Santucho? Me enteré porque mi mamá en el kiosco salían las revistas y aparecían las fotos de todos los medios. Y ahí fue como un dolor, porque ¿cómo alguien puede matar a una mujer embarazada? Estos hechos marcaron para siempre a la ciudad de Trelew. Después empezó la persecución, los allanamientos. Esto fue todo sitiado por militares de todas las fuerzas. O sea, los operativos en la ruta, los operativos en la calle. En cada esquina había un militar. Adriana ahora es médica pediatra. ¿Qué tipo de país querés? Quiero un país unido, quiero un país con memoria y quiero una ciudadanía que pueda hablar en total libertad.